18 minutos de la mañana, 9 y 8 en Canarias. Si sintonizan ahora mismo la radio, o buenas tardes o buenas noches si están planchando y entonces aprovechan para escuchar en Set Podcast este tramo de Comando N. Nacho Carretero, Nuño Domínguez, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Ahora estaba pensando que en vez de irse de after, ahora lo que hay que hacer es planchar. Planchar o poner la lavadora. Bueno, de after no, de discoteca. Te pones el podcast de Comando N y ya tú vas planchando ahí tranquilamente. ¿Cómo estás, Nacho? Bien. No te veo del todo recuperado todavía, ¿eh? No, es lo que hablaba con Nuño ahora, que este virus es muy ¿Sí? impredecible porque yo sigo muy cansado y ya han pasado más de 15 días y yo me noto físicamente muy agotado y es dar un paseo y seguir cansado, o sea que tendré que tener paciencia. Como los hablos, poquito a poquito. Eso Venga, es. Y ahora además que notamos que en nuestra generación hay un montón de contagios, o no sé si es mucho de percepción o de realidad, pero yo también conozco a mucha gente de vuestra generación, como nos van vacunando. Claro. Exacto, y yo en mi entorno estoy viendo, o sea que yo creo que la gente debería tener mucho cuidado porque falta nada y está cayendo un montón de gente al final. Sí, joven ahora. ¿Escuchaste a Aitor el Auditor la semana pasada? Sí, Vale, lo escuché. Ya está. ¿Algo No, que decir? yo creo que si no vengo yo a la radio no tiene programa. ¿Sabes qué me pasó, porque Nuño? estará contento conmigo. ¿Sabes qué me pasó? Cuando te escuchaba con la auditoría decía, ostras, qué fuerte. Y luego me dijeron, es que mientras lo estaba contando era igual de fuerte. Pero yo aquí me estaba interesando tanto lo que contabas que no, o sea, no tuve esa sensación. Pues os digo que fue una de las experiencias más bonitas de mi vida. De una más señora que te dio a oler su caca. Su compost. No, su compost. Ojo. Bueno, ahí no hubo ningún momento de lucidez que dijera, ¿qué estamos haciendo? No, pero yo cuando luego lo escuché me dijeron los chicos ahí, dijeron, pero es que cuando lo contaba ya sonaba así. Digo, pues yo no fui consciente. Yo tampoco, la verdad. No, hasta que Aitor lo desmenuzó todo, no fui consciente de eso. Bueno, vamos a por el día de hoy, vamos a ver qué pasa. ¿Habéis recuperado la costumbre de ir a restaurantes después de la pandemia? ¿Vais igual que antes, menos que antes? Yo sigo yendo un poquito menos, pero sí que lo estoy recuperando y hay que hacerlo porque nos están esperando. ¿Y tú? Bueno, la verdad es que en Madrid es que nunca hemos dejado de ir, decir que los que vivimos en Madrid tampoco notamos un cambio muy brusco. Yo hablo con mis amigos o con mi familia de Coruña y dicen, no, ahora es que estoy el otro día en un bar, en un restaurante. Claro, es otro nivel, claro. La verdad es que en Madrid nunca dejamos de ir. Yo en Cataluña he estado en Barcelona este fin de semana y yo todavía no he ido a cenar a un restaurante, porque como han estado tanto tiempo cerrados para cenas, todavía no he ido a cenar. A comer sí, pero a cenar no. Bueno, hay muchos restaurantes que han cerrado durante muchísimo tiempo porque por la complejidad de la elaboración, por el personal, por cómo son. Bueno, pues a muchos no les salía rentable, evidentemente, tener abierto con menos aforo. Bueno, algunos ya empiezan otra vez a subir la persiana, empiezan otra vez a abrir las puertas y además de cara al verano, y estamos a 1 de junio, ya estamos en el mes en el que va a empezar el verano. Bueno, pues uno de esos restaurantes a los que la pandemia obligó a parar completamente, no es un restaurante cualquiera, es el restaurante de un amigo, eso para empezar. Vive las últimas horas de su larga cuenta atrás para poder finalmente abrir. Mañana es un día que tiene marcado en rojo en el calendario Martín Berasategui. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Ángeles. ¿Cómo estás? Con las pilas cargadas, con mucha ilusión y bueno, con los ojos brillantes y con los nervios que no recordaba desde hace muchísimos años. Y bueno, con unas ganas increíbles de otra vez hacer obras como cocinero impresionantes y que dejen boquiabierto y que transmitan e ilusionen a la gente. ¿Cuánto tiempo habéis estado cerrados, Martín? Pues tengo que decir que hemos tenido la desgracia de los últimos 18 meses no hemos sido capaces de abrir 4. Porque claro, a nosotros nos cogen el mes de vacaciones en el mes de diciembre y luego 2 meses de creatividad y claro, abrimos 48 horas, tuvimos que cerrar el restaurante con la primera pandemia, luego abrimos el 1 de junio y tuvimos otra vez la desgracia de en octubre que volver a cerrar y bueno, ha sido algo que después de esto... pues no sé, algo que no me podía imaginar nada parecido a esto que no sería una guerra. Y bueno, no voy a decir, también digo que son problemas del primer mundo, porque si te metes en el segundo mundo o en el tercero, bueno, ya entras en histeria, ¿no? Y bueno, máximo respeto a todo esto que ha pasado, pero inflándome de pensar como cocinero que es lo único que sé hacer. Transportista de felicidad, transportista de ilusión, que es lo que me gusta y donde me gusta ser un provocador brillante. ¿Te has replanteado algunas cosas durante este tiempo, Martín? Hay gente que dice, no, pues mira, no voy a trabajar tanto, no sé qué. ¿Tú te has replanteado algo o simplemente lo que te has replanteado es mejorar todavía más en el restaurante?
Yo siempre soy de unas formas y unas maneras que me dieron mis padres y mi tía, que son de sumar y de multiplicar. Nunca pienso en negativo, soy súper optimista y tengo mi vida llena de proyectos que son los que no me hacen perder esta ilusión que tanto y tanto me motiva. Nunca pienso en restar. Yo creo que la gastronomía mundial no sería lo que es sin figuras que pasan en el mundo de la cocina española, que ahora mismo no somos capaces de darnos un poco de lo importante que ha sido estas cocineras y estos cocineros que tocan el tilín del paladar y del corazón, que son los que han conseguido los que hemos conseguido el turismo gastronómico que tiene este país. Y yo creo que vamos a volver a mostrar el camino de la pasión. El talento lo tenemos bien despierto, y yo creo que vamos a trabajar por una gastronomía con gran esfuerzo y credibilidad, como lo hicimos antes, pero nunca he pensado en parar por nada del mundo. Tengo las pilas más cargadas que nunca. Y a volver a coger el toro por los cuernos, que somos una generación de luchadores y somos de la cultura del esfuerzo. ¿Hay muchas novedades en la carta mañana? Sí, muchísimas. Te ha dado tiempo, ¿eh? Sí, más que nunca. Nunca soñé en tener tanto tiempo para pensar. Lo que no pensaba era que iba a ser por esta. Claro, por este motivo. Este motivo. Dime una novedad, dime una cosa nueva. Pues, por ejemplo, un lomo de merluza asado a la parrilla con coco, curry rojo y navajas de galletas. Buah, Martín. Tengo que ir a verte, lo sabes, ¿no? Sí, tenéis que escaparos, que os vamos a hacer un festival gastronómico. Pero tenemos que irlos de esta sección, ¿no? Vale, ya me están reclamando. Aquí, Martín, ya me están reclamando. Ha hablado en plural, ¿no? Yo veo detrás de la pecera levantando la mano a todo el mundo. Os vais a dar cuenta que tenéis un gran amigo superándose y batiendo récord, seguro, ¿eh? Y además os voy a decir que Martín es de las personas más generosas que yo he conocido en esta vida. Martín, muchísima suerte. Eso. Que puedas dormir esta noche, que vas a estar así como los niños antes del examen mañana. Como la víspera de Reyes cuando era Exacto. Pues que puedas dormir. Muchos besos a Oneca, muchos besos a Anne, a José, y que os vaya muy bien en esta reapertura, de verdad. Eso. Un beso. Y a todos vosotros y a todos los oyentes, un abrazo de tamaño XXL. Un beso bien grande. Hasta luego. Gracias a todos. Martín Berasategui, como muchos otros restauradores, porque es verdad, como decía Nacho, que aquí en Madrid hemos vivido un poco una irrealidad, pero fuera de aquí, además en Euskadi, donde las restricciones han sido muy duras, porque además era una de las comunidades donde se disparaban los contagios cada vez que había un repunte. Sí, es un resurgir. Exacto, era unas comunidades. Pues bueno, van reabriendo poco a poco, y es el caso de Martín Berasategui, que mañana vuelve a subir la persiana del restaurante. Vamos a hacer una pausa, pero enseguida vamos a hablar de lo que nos dejaron. Vamos a hablar de los muertos, pero de los muertos a los que podemos ver, por ejemplo, gracias a un libro de fotografías Postmortem. Es un libro de la profesora de Historia del Arte Virginia de la Cruz Lichet, y en ese libro se recogen las imágenes de fallecidos, de muertos, de distintos países y en distintas épocas. Es un género que era muy habitual en el siglo XIX y que cuenta en la actualidad con un gran número de seguidores y coleccionistas de fotografías de muertos. Enseguida vamos a ello. Hoy por hoy. 10 y 20 minutos de la mañana, 9 y 20 en Canarias. Seguimos en la compañía de nuestro Comando N, con Nacho Carretero, con Nuño Domínguez, para poner la mirada en lo que para muchos es cada vez menos un secreto. Quiero contarle mi secreto. Vale. En ocasiones veo muertos. ¿Ves muertos en tumbas y ataúdes? En tumbas y ataúdes. Y en libros fotográficos, algo que pese a gozar de un gran éxito en épocas remotas y que inevitablemente nos lleva a pensar en películas de época como Los Otros, por ejemplo, de Alejandro Amenábar. ¿Pero qué habría pasado después? ¿Cuándo? En la otra vida, la que nos espera después de la muerte. ¿A dónde habríais ido? Los niños que mienten van al limbo. ¿Y qué es el limbo, Anne? Uno de los 4 infiernos. ¿Qué son? Está el infierno a donde van los condenados, luego el purgatorio, el seno de Abraham a donde van los justos y el limbo donde van los niños. En el centro de la tierra. Bueno, pues es un tema que tiene también actualidad, como veremos enseguida. Tiene muchos interesados, seguidores, coleccionistas. Nacho, ¿tú recuerdas que en las familias se fotografiara a los muertos y que la gente fuera a ver muertos? Bueno, yo no lo recuerdo,
pero sí que me resulta algo muy familiar, muy normal, al menos en Galicia. Lo que escuchamos de nuestras abuelas, mi generación, lo que escucha de nuestras abuelas y abuelos, son estas historias con una naturalidad enorme. Pues abuelas que nos contaban que cuando eran pequeñas, pues una de las cosas que hacían era ir a ver niños muertos. Vamos a ver hoy niños muertos. Y se iban por las casas, cuando la mortalidad infantil era elevada en Galicia y en otras zonas de España, y a los niños pues los vestían, los colocaban y les hacían fotos, y la gente iba a verlos y a presentar el respeto a la familia. En Galicia siempre ha habido una familiaridad y una naturalidad en el trato con la muerte muy grande. La canción habla de la Santa Compaña, que está muy presente. Entonces la figura de fotógrafos que cubrían distintas áreas, pues zonas de Coruña, de las Rías Baixas, de Costa da Morte, y iban de pueblo en pueblo y de aldea en aldea haciendo fotos a estos familiares que además las fotos son muy inquietantes porque los vestían de gala, los colocaban en posiciones como si estuvieran vivos y les hacían las fotos. Pero, ¿y la foto era para la familia? La foto, lo que nos contaban las abuelas es que tenía un fin sobre todo emocional, pues que quedase de recuerdo, porque claro, la mortalidad de los niños era bastante elevada y entonces pues se querían quedar. Mi abuela, por ejemplo, cuando nació acababa de morir su hermano mayor, que tenía 4 años en ese momento. Entonces, bueno, esas fotografías servían para quedar con el recuerdo, pero también en Galicia había muchísima emigración y, por ejemplo, servía para certificar o constatar y comunicar la muerte y empezar a negociar las herencias, etcétera, etcétera. Entonces tenía también una función. Entonces era algo como muy habitual. Claro, si lo comparamos con nuestra generación, que la muerte se ha ido haciendo algo muy tabú, muy que no queremos ver delante, pues el contraste es enorme. Ahora mismo no queremos ni ver un cuerpo y en esos momentos era pues colocarlo ahí vestido y todo el mundo velándolo 24 horas. No sé si es una manera también de normalizar la muerte, no sé. Yo creo que estaba más presente en aquella época, pero también es que en algunos casos era la única foto que se tenía de esa persona. O sea, en los casos de los niños la foto era más cara, estaba mucho menos difundida y sobre todo en zonas rurales y tal. Esa era la única foto que quedaba de una persona cuando se había muerto. Cuando estaba muerta. O sea, que eso es muy interesante. Y tú fíjate ahora todas las fotos que tenemos y normalmente no llevamos la foto de nuestro familiar muerto, ¿no? Y las fotos de los familiares que posaban alrededor también era la única foto. Claro, eso que dice Nuño, nadie se hacía fotos en esa época. Si hablamos de la pasión de la fotografía a los muertos y el tiempo en el que ahora estamos, tenemos que hablar de un libro fotográfico que se titula, se lo decía antes de la publicidad, Postmortem, de la profesora de Historia de Arte Virginia de la Cruz Lichet. Es la mayor experta europea en este tipo de fotografías. Nos está escuchando desde Francia, donde da clases habitualmente en la Facultad de Lorraine. Virginia de la Cruz, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Sánchez, y a todos. ¿Qué tal, Hola, buenos días. ¿Cuándo se remontan sus orígenes? ¿Cuándo la práctica de fotografiar a los muertos, desde cuándo? Bueno, en realidad ya se hacía en pintura antes de la invención de la fotografía y los primeros fotógrafos que intentaron hacer estos retratos pues intentaron imitar lo que se hacía en pintura. Es decir, que desde el nacimiento de la fotografía ya empezó a haber estos retratos post-mortem o de difuntos, mejor dicho. Y el objetivo, porque estábamos diciendo, ahora decía Nuño, muchas veces era la única fotografía que tenías de un familiar. ¿Cuál era el objetivo de fotografiar a un muerto? Pues como bien habéis dicho, antiguamente no se hacían fotografías, muy pocas, es decir, la gente muy pudiente, sobre todo en los primeros años de la fotografía, el daguerrotipo costaba muchísimo, entonces eran encargos pues de lujo. Poco a poco se fue democratizando y estos retratos, como tantos otros, pues se fueron pidiendo más masivamente hasta incluso el siglo XX, es decir, que como habéis dicho, en Galicia se siguió haciendo hasta los años 80 de forma profesional, con lo que barre... ¿Hasta los años 80? Sí, 1980, 84, 85, localicé en algunos archivos fotográficos de Galicia fotografías todavía que ya no eran únicos retratos en el momento del velatorio, sino que ya aparecían como reportajes de todo el día, donde la foto del difunto aparece, pero también otras fotos familiares con el difunto, sin el difunto, en el entierro, es decir, un reportaje completo. Es que claro, hay que decir que en Galicia, en las zonas rurales todavía hoy la familiaridad con la muerte es muy elevada. En otras partes de España también, ¿no? Pero bueno, yo lo cuento por lo que me toca más de cerca. En Galicia, en las zonas rurales, la muerte se sigue siendo un día donde toda la vecindad va, donde hay que estar, porque no estar es una falta de respeto enorme, se hace una celebración, se come, se bebe, se festeja, es una cosa como muy presente todavía hoy. Claro, yo no sé, también a raíz de esto que dice Nacho, y se lo preguntaba yo antes a Nuño, ¿tú crees, Virginia, que es una manera también de normalizar la muerte?
Sí, es una manera de normalizar, de respetar al difunto, de integrarlo en los acontecimientos de la familia, de seguir haciendo que ese difunto que ya no está siga estando dentro de lo que son los acontecimientos de la familia, del año, etcétera. Es decir, es una forma de no olvidar también, de hacer un culto a la memoria y perfectamente de dignificar ese difunto, ¿no? De hacerlo presente. Se les vestía siempre con sus mejores galas, porque es otra cosa que llama la atención de muchas de estas fotografías, ¿no? Toda la escenografía. Sí, totalmente. Eso es lo que más me apasiona, ese trabajo de escenografía muy teatral, que difiere mucho en el caso de los niños con respecto a los adultos, pero siempre se busca la dignificación del cuerpo a través de la vestimenta, es decir, las mejores galas, pero también a través de una escenografía muy floral, que rodea al difunto, muy bella, es decir, se busca esa función en lo que es la imagen visual. ¿A ti cuándo empezó a interesarte este género? Bueno, yo empecé a trabajar en realidad con un archivo fotográfico gallego de Virgilio Viéitez, que seguramente conoceréis, y descubrí estos retratos en sus archivos. En realidad yo no sabía muy bien que existían estos retratos en esa época, que empezaba con una tesis o con un inicio de investigación, y fue en ese momento en el que, al descubrir estos retratos, me empecé a hacer muchísimas preguntas: si había más fotógrafos, dónde, por qué, cuándo, y al final pues hice mi tesis sobre esta temática que me interesó mucho en esa época. No, yo me estaba preguntando ahora mismo cuál es el más impresionante o el que más te ha quedado en la memoria, ¿no? Tú que has visto tantos muertos. Bueno, imágenes de muertos. Imágenes, no, claro, perdón, correcto. Sí, bueno, pues en realidad las que me resultan más impactantes son siempre la de los niños, que como bien habéis dicho, en el caso de adultos tenía muchas veces otra función más notarial, de certificación o para enviar a la familia que no estaba presente, pero en el caso de los niños cambia mucho. Hay un sentir, una necesidad de hacer esta fotografía para el luto, es decir, cambia la función, y para mí esas son las más impactantes, y sobre todo cuando a veces incluso acompaña al niño difunto su hermano vivo al lado, que son fotos muy impactantes. Son fotos muy, muy impactantes. Entonces, esos retratos de grupos donde se acompaña al difunto también se hacían con los niños, es decir, los niños vivos de la comunidad o los hermanos acompañaban al pequeño difuntito, al angelito. Que poníamos el corte de la película de Los Otros, sí. Y el propio Amenábar contó que esa peli la inspiración para esa película nace de estas fotografías que descubrió un día en Galicia, estas fotos de bebés y de niños vestidos muertos, y le inspiró la película, lo contó él mismo. ¿Hay muchos coleccionistas interesados en este género fotográfico, Virginia? Sí, está habiendo coleccionismo exclusivamente de este tipo de retratos. Luego también hay grandes coleccionistas fotográficos, sobre todo, bueno, en España y en Estados Unidos, donde tienen estas fotografías dentro de otro tipo de géneros o de retratos, pero exclusivamente sobre la fotografía post-mortem empieza ya a haber un cierto coleccionismo más específico. Mira, hemos sabido que uno de los mayores coleccionistas que existen es el actor Carlos Areces, que es además el coeditor de este libro de Postmortem, y a él le hemos preguntado por dónde nació esta pasión por este género, o su pasión por este género fotográfico. Yo ya era un coleccionista de fotografía. Yo tenía una gran colección de fotografía de comunión anterior a la Guerra Civil, y descubrir que había un género concreto llamado fotografía post-mortem, esto fue viendo la película de Los Otros, de Alejandro Amenábar. Y entonces, cuando terminó la película, investigué a ver si este tipo de fotografía era real, si se daba si se había dado en el siglo XIX como parecía, y efectivamente descubrí que había todo un género. ¿Cuándo te das cuenta, Virginia, de que compartes con Carlos Areces ese mismo interés por la fotografía de difuntos? Pues en realidad yo ya sabía que él hacía esta colección y surgió naturalmente, es decir, con el proyecto del libro
me contactaron los editores y decidimos pues eso, hacer este proyecto juntos y escribir lo que es el texto y aprovechar también ver la colección que tiene Carlos, y la verdad es que ha sido un trabajo, pues como si veis el objeto libro, el collector, vais a ver que es un trabajo minucioso, de detalle y además con muchísimo cariño. Yo creo que con el mismo cariño que podían hacer los fotógrafos estas fotografías, estos retratos. Mira, le hemos preguntado también a Carlos Areces qué le ha aportado a él coleccionar este tipo de fotografías. Realmente lo que más me ha aportado tanto este tipo de fotografía como cualquier fotografía que sea cualquier fotografía antigua, que al final son como ventanitas que tienes a ver la intimidad real de hace años, es precisamente eso, es ese punto voyeur que al mismo tiempo te permite darte cuenta de cómo funcionaba la vida a un nivel íntimo, a un nivel familiar, y cómo ha cambiado y cómo ha evolucionado la intimidad de las familias, cómo ha cambiado, en este caso en concreto, la relación con la muerte. Claro, es que al margen de la relación con la muerte, yo ahí estoy muy de acuerdo con Carlos. A mí me gusta mucho mirar las fotografías, las pocas que hay de mis abuelos, bueno, incluso de mis padres, que yo ya soy un poco mayor, de mis padres cuando se casaron, porque al fin y al cabo te asomas, como él dice, te asomas a una ventana de una época no tan lejana, pero que desconoces completamente. Hay una cosa que se cuenta en este libro, que lo cuenta Carlos Areces, que es que aparte de esta afición de fotos de muertos, tiene otra, que es las fotos de comuniones de antes de la guerra civil, que es otra ventanita, ¿no? Otro mundito así muy extraño de niños vestidos de... Yo recuerdo que había una habitación en casa de mi abuela paterna presidida por una fotografía de ella el día que se casó, que ella iba completamente de negro. Mi abuela iba completamente de negro. Porque estaba de luto aún. Pues supongo que sí, pero era una foto de cuando yo era pequeña. Lutos interminables. Claro, cuando era pequeña esa foto me impactaba, porque presidía la casa de mi abuela y era el día de la boda, que teóricamente es el día más feliz, entre que la fotografía era en blanco y negro y todo era como... Sobre todo el impacto de lo que decía Virginia, ¿no? De que no hay prácticamente estas fotos. Entonces de repente lo ves y es eso, es la única oportunidad de ver esas figuras. ¿Crees, Virginia, que somos el único país que hace este tipo de cosas o esto es una costumbre extendida en otros países? Está bastante extendido. Sí. En Estados Unidos hay muchísimas fotografías, pero en América Latina con variantes distintas, porque en función del rito funerario cambia un poco, en función de las creencias de la relación con la muerte. No es lo mismo México que Colombia, que España, que Francia o países del este. Es decir, que cambia un poco en función del rito, pero al final lo que es la necesidad de hacer la foto está muy presente en muchísimos países. Mira, hace unos meses hubo un pequeño escándalo porque se hizo viral una chica en Latinoamérica, jovencita, adolescente, se murió su abuela y su abuela estaba en el ataúd, cuerpo presente, y entonces se hizo un selfie. Y lo subió a Instagram, un selfie con su abuela muerta. Entonces, claro, generó una incomprensión brutal. Dice, hombre, ¿cómo haces eso? Que falta respeto. Hay algo de frivolidad, pero si estamos en este contexto del que estamos hablando, pues a lo mejor no era tan frívolo, quería su recuerdo. Claro, mi última foto con mi abuela. Es que vivimos en un mundo y unas sociedades que tenemos aversión a la muerte, ¿no? Sí, es algo de lo tabú, que no se quiere hablar, tabú, sobre todo de ciertos tipos de muerte y tal, y es muy curioso. También es verdad que si subes esa foto en forma de story y le pones una música de reggaetón... Sí, desde luego, hay formas y formas. Pero, hombre, que... Virginia, ¿a partir de cuándo se puede comprar el libro? Que además cuenta con la aportación de Amenábar, ¿no? Efectivamente, hay dos prólogos, el de Carlos y el de Alejandro. Sí. Y el libro, bueno, por deciros, eso habrá que preguntárselo al editor o a los editores, porque se está produciendo, es decir, que para daros un ejemplo, las cajas se hacen a mano. Es una producción muy artesanal y entonces, pues efectivamente, la preventa en principio yo creo que es un mes y medio, pero bueno, la verdad es que la fecha exacta no os la puedo dar yo. Vamos a estar muy pendientes porque estoy convencida que hay muchos oyentes que hoy nos están escuchando, primero que les llama la atención, a lo mejor porque lo conocen, como es el caso de la gente que pueda ser de Galicia, donde hay más costumbre eso, y gente que le pueda interesar y le pueda gustar el asunto. Virginia de la Cruz Lichet, muchísimas gracias y muchísima suerte. Pues muchísimas gracias a todos vosotros y a todos los oyentes. Un beso, hasta luego. Chao, chao. Javier Penedo, buenos días. Buenos días, Ángeles. A todos nos pasa, yo creo, ¿no? Que estamos viendo una serie, la terminamos y no sabemos luego qué ver. Bueno, pues yo vengo a recomendaros una que podemos ver en Amazon Prime Video. En ocasiones las series nos recuerdan capítulos olvidados de nuestra propia historia, y es el caso de esta serie que se llama
Parot, un thriller policíaco, como digo, de Amazon Prime Video, con altas dosis de drama psicológico, que nos devuelve pues, a uno de los momentos más controvertidos de nuestro país, la sentencia contra la doctrina Parot. Ojo, el 44% de los españoles sigue desconociendo los motivos de esta sentencia, así que merece la pena ver esta serie. Se llama Parot y ya está disponible en Amazon Prime Video. En la cadena SER, Hoy por Hoy, Àngels Barceló. 10:41 de la mañana, 9:41 en Canarias. Aquí seguimos con Nacho Carretero y con Nuño Domínguez. Vamos a abrir la puerta de este espacio de los martes al que llamamos Planeta, y es justo de este concepto tan amplio, planeta, del que vamos a hablar en los próximos minutos, porque es una evidencia: el planeta está cambiando y con él está cambiando el mundo en el que vivimos. No se trata de un cambio que vaya a venir en el futuro próximo o lejano, sino de cómo está cambiando el presente, de cómo nuestro planeta está y nos está cambiando a nosotros mismos ya. Nuño, para entender que hoy nuestro planeta y nuestra vida ya son diferentes, de lo primero que habría que hablar es del cambio climático. Sí, claro, porque esta pandemia nos ha hecho de alguna forma aparcarlo o olvidarlo, pero esto sigue ahí, influyendo en casi todas las facetas de nuestra vida. Seamos conscientes o no, yo creo que la mayoría no somos conscientes de cuánto, ¿no? Pero los datos están ahí. Por ejemplo, los veranos ahora, nosotros crecimos en los 80, Nacho y yo, ¿no? Éramos niños. Pues ahora los veranos son 5 semanas más largos, hasta 5 semanas más largos. 2020, es el año de la pandemia. Ha sido uno de los 3 más calurosos que se recuerdan. O sea, eso está ahí aunque no seamos conscientes. Y luego hay otras cosas que yo creo que son más interesantes porque no las relacionamos directamente con el cambio climático, pero que tienen mucho que ver. Por ejemplo, el aumento de los flujos migratorios. Ya ha dicho la ONU que es de esperar que el cambio climático exacerbe la inmigración de unos países a otros por fallo de cosechas, por sequías, por desastres naturales. Y son cosas que empezamos a ver, ¿no? Son cosas o que estamos viendo todos los días y que posiblemente es muy difícil relacionar un desastre natural o un evento de clima extremo con un aumento de la migración. Es muy difícil demostrarlo, pero es una realidad. Yo creo que todo el mundo está en el sentido común, que si países están sufriendo el aumento del nivel del mar o la pérdida de cosechas, la sequía, la falta de agua, la pobreza, muchos países que dependen muchísimo de la economía agrícola, pues claro, es un factor más que nos va. Y después tú decías una cosa, a lo mejor no somos conscientes, pero incluso cómo hemos cambiado algunos de nuestros hábitos. Claro, por ejemplo la dieta, ¿no? Claro, mucha gente ya toma decisiones que lo tenemos de dieta como asumido, pero es un cambio que se ha Eso producido. Es, cada vez en teoría se come menos carne o cada vez pues o se come carne para no favorecer la deforestación o ahorrar recursos, ¿no? Pero fíjate que es la base de los grandes desafíos que se vienen. Quiero decir, a lo mejor para nuestra generación no es contingente, pero desde luego lo que el día de mañana va a definir el bienestar de las siguientes generaciones va a ser sobre todo que masas de población se quieran mover. Sí. Y la migración, que ya es un asunto que ocupa casi toda la agenda política y es un eje central de muchísimas cosas, en 2 generaciones va a ser, creo que, la base de casi todo lo demás. Brutal. El agua, por ejemplo, es otro tema. He estado leyendo que hay un debate científico interesantísimo de si la guerra de Siria, uno de los condicionantes fue una sequía de años que hubo unos pocos años antes de la guerra de Siria. No está demostrado, pero cada vez es más posible que algunos conflictos tengan un componente climático. De todas formas, cómo la pandemia nos ha hecho aparcar toda una serie de cuestiones que las teníamos aquí sobre la mesa. Y recuerdo cuando pusimos en marcha esta sección que era uno de los objetivos, hablar precisamente de todas estas cuestiones. Y hemos hablado, poco tiempo que hemos tenido para hablar de estas cuestiones, a ver si conseguimos recuperarlo otra vez nosotros y en la agenda política, evidentemente. Mira, os quiero presentar a Isidoro Tapia, es experto en energía, acaba de publicar Un planeta diferente, un mundo nuevo, algo así como una especie de guía para afrontar todos esos desafíos que son ya presente, porque insisto, no estamos hablando de futuro, estamos hablando de presente. Isidoro Tapia, muy buenos días. Buenos días, Ángels. ¿Qué tal? Sé que la pregunta para empezar así es como muy general, pero ¿cómo viviremos mañana? Sí,
Mira, Ángels, déjame decir primero, porque yo trabajo, como decías, en el Banco Europeo de Inversiones, ¿no? Que además es un lugar fantástico para trabajar. Es de hecho el Banco del Clima, porque muchos de los proyectos que financiamos, ¿no? Son precisamente proyectos con un componente climático. Pero dicho lo cual, no, el libro lo he escrito a título personal y, por supuesto, las opiniones son personales. ¿Cómo va a cambiar nuestra vida? Yo que trato de leer mucho sobre temas climáticos y ver documentales y películas, ¿no? Muchas veces me parece que a veces dibujamos el cambio climático demasiado lejos, demasiado en el futuro, ¿no? Lo típico de un libro climático sobre aspectos climáticos o sobre un documental es dibujarlo en el año 2060, 2100, con una serie de cataclismos, inundaciones, elevación del nivel del mar, etcétera. Yo lo que he intentado hacer en el libro es hacerlo un poco al revés, partir del presente y preguntarme qué cosas ya están cambiando como consecuencia del cambio climático. Y son algunas cosas, en mi opinión, muy cotidianas, muy del día a día, pero que efectivamente están ya viéndose, está cambiando como consecuencia del calentamiento de la temperatura del planeta. Si lo traducimos, cosas como que no somos ni conscientes seguramente. Pues mira, por ejemplo, el tiempo que pasamos dentro de los edificios. Hace 200 años, 8 horas de cada 10 del día, no hablo de la noche, la pasábamos al aire libre. Trabajábamos en la calle, se hacía mucha vida en la calle y la mayor parte de las actividades se hacían al aire libre. Ahora mismo es justamente al contrario, pasamos solo 1 hora de cada 10 al aire libre. La mayor parte del tiempo la pasamos dentro de un edificio, ya sea trabajando o trabajando desde casa o incluso en un medio de transporte, ¿no? Y es algo que hemos vivido ya durante este último año de la pandemia, que en cierta medida ha sido como una especie de ensayo general de esta tendencia, donde efectivamente pues cada vez pasaremos más tiempo dentro de un edificio, porque el clima afuera pues será menos benigno, hará más calor y tenderemos a refugiarnos en el confort que nos dan los edificios. Como consecuencia de esto, pues cambiarán muchas cosas dentro de los edificios. Es decir, seguramente busquemos espacios más amplios, seguramente el modo en el que trabajamos en las empresas pues sea también diferente, haya más teletrabajo, ¿no? Donde también hemos vivido una especie de ensayo general durante este último año, e incluso la educación, ¿no? Que también la hemos visto este año, pues seguramente sea frecuente que haya episodios de confinamiento por olas de calor, donde los niños, los alumnos se tengan que quedar en casa y dar las clases online, o incluso que se haga de manera preventiva para evitar desplazamientos innecesarios y evitar que estemos continuamente yendo de unos lugares a otros. Y aunque no seamos concientizados, porque dices, pasamos más tiempo en casa, la pandemia además nos ha hecho pasar más tiempo en casa, las empresas también trabajamos de otra manera, ¿las viviendas se están adaptando a este ritmo? ¿Las empresas se están adaptando a este ritmo? Que a lo mejor lo están haciendo y no somos conscientes del cambio que se está produciendo. Se está produciendo un cambio lento, pero persistente, diría, y que además, como todos los cambios, son lentos hasta que se aceleran, y entonces ya no somos capaces de ver la velocidad a la que están discurriendo, ¿no? Fíjate que una vivienda nueva ahora mismo consume alrededor de 1/10 parte de energía de una vivienda construida en los años 70. O sea, realmente el salto tecnológico que está habiendo a nivel de aislamiento, a nivel de cómo aprovechamos la energía, está siendo sencillamente impresionante. Teniendo en cuenta además que partimos de un nivel muy alto. Es decir, en el libro cito un dato que creo que es bastante curioso. Cuando a finales del siglo XIX se descubre la electricidad, la electricidad lo que permite al final es meter la energía dentro de nuestras casas. Y se ha calculado a cuánto equivale el conjunto de actividades que hace un hogar medio. En términos de la energía necesaria para realizar estas actividades, se ha calculado que equivale al trabajo que realizaban 150 esclavos en la Roma clásica, ¿no? Para que tengamos una idea de decir, necesitaríamos 150 personas trabajando para nosotros todo el tiempo para poder realizar las actividades que podemos hacer pues gracias a la electricidad o a otras fuentes de energía. Y Isidoro, tú también en tu libro hablas de cómo va a cambiar también un poco el núcleo familiar, es decir, que va a haber como una unión de 3 generaciones en casa, ¿no? Porque cada vez se vive más y padres, abuelos, hijos va a haber cada vez más hogares de este tipo.
Esta es otra de las tendencias que en el libro lo que señalo, lo que el cambio climático seguramente va a hacer es acelerar muchas de las tendencias que ya se están produciendo. Y una de ellas, en efecto, es la caída de la natalidad. La caída de la natalidad se lleva produciendo a nivel mundial desde hace muchas décadas, ¿no? Por diferentes factores, es decir, por la incorporación de la mujer al mercado laboral, por el propio crecimiento de la renta. Hay diferentes factores que lo explican, ¿no? Pero ha caído aproximadamente a la mitad. Si antes se tenían 5 hijos por cada mujer, ahora estamos en alrededor de 2,5. Y en algunos países como España, de hecho, esta caída ha sido todavía más acentuada. El cambio climático acentúa esta tendencia por diversas razones. En primer lugar, y esto se ha estudiado, porque a temperaturas más altas nuestra capacidad reproductiva se resiente, ¿no? Se ha medido las olas de calor y los días de calor extremo en Estados Unidos, cómo afectaban a la natalidad pues 9 meses después, ¿no? Y se ve que hay una relación bastante clara. Y pero después hay una segunda explicación, ¿no? que... bueno, o aplicará de otra manera, ¿no? Es decir, porque de hecho en África es de las regiones del planeta donde más rápidamente está cayendo la natalidad. Por otros factores, seguramente, no solamente por el cambio climático, pero que, insisto, el cambio climático lo que hará es intensificar esto. Y al final hay una relación, el cambio climático es antropogénico, es decir, es consecuencia de la actividad del hombre, ¿no? Y de alguna manera, pues la válvula de regulación más normal pues es precisamente una caída de la natalidad, ¿no? Lo cual, por supuesto, no es bueno, es decir, al revés, ¿no? En el libro pues señalo que el envejecimiento de la población y la caída de la natalidad supone una serie de retos para nuestras sociedades, ¿no? Entre generaciones, jóvenes, mayores, etcétera, pues muy fuertes. Y hay que ver el cambio climático, Isidora, hay que ver el cambio climático como algo apocalíptico o algo con que iremos avanzando, como decíamos, no hemos sido conscientes de cómo han cambiado nuestras viviendas, que iremos avanzando, nos iremos adaptando para que no sea tan apocalíptico como nos imaginamos. Pues eso es un poco lo que trato de evitar, porque en el libro, es decir, es verdad que si no hacemos nada, la temperatura seguirá incrementándose en el planeta e incluso podremos llegar a escenarios de mucho riesgo. Pero yo en el libro parto de la base de que vamos a ser capaces de transformar nuestras economías, de transformar nuestros comportamientos y de poner coto, digamos, al incremento de la temperatura. Pero incluso en ese caso, ¿no? En el caso más optimista, si quieres, van a cambiar muchos aspectos de nuestra vida. Hemos hablado ya de las familias, hemos hablado de los edificios, van a cambiar también, por ejemplo, las ciudades en las que vivimos, ¿no? La sustitución de los vehículos por los vehículos de combustión, por los vehículos eléctricos, que ya está empezando a producirse, es un cambio en nuestras ciudades que seguramente no somos conscientes del ruido urbano asociado con un vehículo tradicional de combustión interna y cómo esto cambia con un vehículo eléctrico. Y de otros factores, es decir, la propia reducción del número de vehículos, algo que ya se está imponiendo en muchas ciudades, es que pues los hogares, en lugar de tener un vehículo en propiedad, lo utilizan como un servicio más. Claro. Es decir, cuando lo necesitan, pues lo alquilan, ¿no? Ya sea a través de una empresa. Esto sobre todo la gente más joven, lo de tener vehículo en propiedad ya en las nuevas generaciones, que decías tú en Madrid, no. Claro, en esto siempre habla zonas más aventajadas y zonas menos. Hay un tema muy interesante que también se menciona en este libro, que es el de la desigualdad. Claro. De cómo las medidas que tomamos contra el cambio climático favorecen a los de más renta. Hay zonas avanzadas y zonas que no, y luego Madrid. Claro, pero en Madrid... que está por detrás de las no avanzadas. Pero en Madrid tenemos libertad. Sí, eso sí. ¿ves? Isidoro Tapia, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Ha sido un placer. Un es que quería guardar un par de minutos porque Nuño, antes de marcharnos, quería mezclar dos de sus pasiones, que son el fútbol y la investigación. ¿Qué es la remontada? Bueno, pues es una forma de explicar con fútbol cómo está España a nivel de inversión en ciencia. En la última década, España ha caído 8 puestos en el ranking internacional de inversión en ciencia y conocimiento. En la actualidad, ocupamos el puesto 34 del mundo. ¿Nos conformamos con estar ahí? Ha llegado el momento de la remontada. Fundación
Fundación Cotec. Claro. Es un vídeo muy interesante que ha hecho la Fundación Cotec con chavales de un colegio de Parla, que cada uno lleva una camiseta de la selección de un país, pero son todos de aquí, ¿no? Y eso, pues a la niña que lleva la camiseta española la van pasando 8 puestos hemos perdido. Va perdiendo puestos la niña, ¿no? En una fila. Eso es, va perdiendo puestos. Luego lo pero moveremos por redes sociales. Luego lo movemos por redes sociales. Precisamente esta mañana estábamos hablando que los 2 proyectos de vacuna que se están trabajando aquí en España tienen problemas de financiación. Siempre ha habido problemas de financiación en las ciencias españolas y es algo, pues ya tiene que empezar la prueba con exacto, tiene que empezar la prueba con los años humanos. 80 y se hablaba del mismo problema en la investigación científica, tanto pública como privada, ¿no? O sea, bueno, os dejaré volver la semana que viene. ¿Sí? ¿Me dejáis volver a mí vosotros? Sí, hombre, Ángeles, ¿cómo no vas tú a volver? Bueno, no sé. Nacho, recupérate mucho. Eso intentaré. Venga. A ver si la semana que viene ya estoy a tono. A tope, la semana que viene. Si no, como te decía antes en el pasillo, como las abuelas, tómate jalea real o alguna cosa de esas para que te suba el ánimo. Vitaminas. Hasta la semana, vitaminas, exacto. Hasta la semana que viene, chicos. Hasta la semana que viene.